El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entregarán los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Escuchamos hoy esta palabra, que es una palabra que nos hace pensar en el mismo Jesús. La parábola es una parábola que nos ayuda a pensar en Él. Pero también la primera lectura del libro del Génesis, la historia de José. José es como un reflejo de la vida de Jesús, es como un anuncio de lo que iba a ser la vida de Jesús. José vivió esta experiencia del rechazo de sus hermanos y lo vendieron, pero dice el Salmo que hemos proclamado que era ya como una preparación que Dios estaba haciendo para salvar a su propio pueblo. Y aunque es trágica la historia de José, siempre sirvió para salvar al pueblo de Israel. La historia de José termina no con muerte, sino vendiéndolo, y José después en Egipto tiene un éxito muy grande y ayuda luego que viene el hambre sobre Egipto, ayuda a su pueblo para que sobreviva. La historia de Jesús no es de la misma manera, es más trágica todavía, porque la historia de Jesús termina con la muerte y una muerte de cruz. Y eso es lo que nosotros estamos preparando a celebrar, ese misterio pascual de la muerte y la resurrección de Jesús. Ciertamente es trágico porque sufre esa muerte y es rechazado, pero ese rechazo, esa muerte sirve también para salvación, y entonces nosotros en la muerte de Jesús vemos nuestra propia salvación, porque Él vence a la muerte. Y aunque todo el sufrimiento que pasa Jesús es muy doloroso, pues siempre pensamos que el dolor, el sufrimiento, la cruz de Jesús sirve para que nosotros tengamos vida. Y luego también en nosotros se hace presente la misma cruz. Por eso el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de penitencia, un tiempo de despojarse de uno mismo, de cuánta cosa le puede impedir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un tiempo para vivir también el sufrimiento del despojo, de quitarse uno cosas que no le ayudan para vivir plenamente la gracia de Dios. Y por eso es que en esta parábola también pensamos cómo Dios siempre nos está pidiendo frutos, y el fruto principal es el fruto de la conversión. Siempre nos pide eso, y sobre todo en este tiempo, porque nosotros hemos recibido la gracia de Dios.
Nosotros hemos recibido al mismo Dios en nuestra vida. Ya no es esto que dice Jesús, ya no es simplemente una viña material, sino es la vida de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos la gracia de Dios en nosotros. Y llegado el tiempo en el que uno ya es consciente de esa vida, por eso es que deberíamos nosotros desde pequeños recibir esa enseñanza, deberíamos aprender desde muy pequeños que somos hijos de Dios y que en determinado momento, cuando uno ya tiene conciencia, debe empezar a dar fruto, debe empezar a dar muestras de que es hijo de Dios. Ahí entra esta parábola que dice Jesús hoy. Los viñadores recibieron la viña, recibieron la confianza del dueño del viñedo y al tiempo tenían que entregar fruto. Pero cuando se les pidió el fruto, lo que entregaron fue malas obras, porque rechazaron, destruyeron, mataron y no entregaron el fruto. Es lo mismo, Dios nos confía su misma vida. Y esta vida que nosotros tenemos no es nuestra, es una confianza que Dios nos ha dado. ¿Para qué? A partir, como digo, de que tengamos la conciencia de ser hijos de Dios, empecemos a dar frutos. Y entonces, desde el momento en que uno ya es consciente de que es hijo de Dios, tiene que empezar a dar, tiene que empezar a notarse esa gracia de Dios en su vida. La humanidad muchas veces nos hace hacer lo mismo que los viñadores, nos hace rechazar la gracia, nos hace caer en el pecado, nos hace rechazar a Jesús, nos hace matar a Jesús incluso, porque nos volvemos igual que estos viñadores. Y entonces el tiempo de la Cuaresma nos hace reflexionar de que debemos hacerle caso a la palabra de Dios, de que debemos atender a Dios, de que siempre debemos reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida y que no podemos hacer con ella lo que nosotros queramos, sino que debemos hacer obras de bien, debemos dar muestras de que somos hijos de Dios. Por eso a nosotros se nos pide dar frutos y cada uno tiene que pensar cómo está su propia vida delante de Dios, porque el amor de Dios ha sido tan grande que ha entregado a su Hijo para nuestra salvación. Jesús ha venido a este mundo, ha venido a nuestra vida. Muchas veces nosotros no lo reconocemos. Cuánto se nos habla de Dios, cuánto se nos predica la palabra de Dios, y muchas veces actuamos de esta manera, rechazando, no aceptando, no recibiendo la palabra que nos invita a la conversión, al cambio, a dar frutos. Y hoy en esta palabra, pues el Señor nos invita a hacer conciencia de cómo estamos dando fruto, de cómo estamos devolviéndole al Señor todo el bien que nos ha hecho. Por eso es que hay que hacer conciencia, hay que pensar, hay que reflexionar, especialmente el viernes es un día muy penitente, es un día para reflexionar mucho más. Que el Señor nos ayude, pensemos en esta parábola, pensemos en que nosotros somos esa viña que se nos ha confiado y debemos dar ese fruto, especialmente, como digo, fruto de conversión. Y todos sabemos, ¿verdad?, que la conversión es cambio no tanto de cosas externas, sino de mentalidad. Muchas veces ahí comienza todo, ¿verdad? Uno debe empezar a pensar de otra manera. ¿Cómo quiere Dios mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Y pensar eso. Y cuando uno ya se pone a pensar en esas cosas, pues va descubriendo lo que Dios quiere de su vida. Por eso que podamos recibir siempre esa gracia de Dios, especialmente en la Eucaristía. Nos da su gracia, nos da su vida. En la Eucaristía recibimos al mismo Dios, comulgamos y luego tenemos que dar fruto. Cuando salimos de aquí, se tiene que notar que hemos comulgado, que hemos recibido a Jesús. Que Él nos ayude a todos, pensemos siempre en su palabra, recibamos esa palabra como una palabra de Dios, Dios que nos habla, Dios que nos dirige su mensaje y quiere algo de nuestra vida.